Vamos a ver en este video, ¿sí? La explicación de las estructuras cristalinas de compuestos iónicos, ¿sí? El modelo de empaquetamiento compacto de esferas rígidas explica en mayor medida la estructura de los sólidos elementales, como por ejemplo los metales y los gases nobles, ¿sí? Aquellos que tengan una estructura de empaquetamiento compacto, obviamente. Y con esto es suficiente porque como es un único elemento, todas las esferas tienen el mismo radio. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos químicos? Bueno, en los compuestos químicos ya tenemos no menos de dos elementos, por lo tanto va a haber esferas de distinto radio, ¿sí? En muchos casos, lo que vamos a considerar en la gran mayoría de los casos es que se empaqueta el ion más grande. Generalmente este ion grande va a ser el anión. La razón es simple, porque un anión, al tener electrones adicionales, tiene la nube electrónica más expandida y generalmente los aniones son grandes. Por otro lado, los cationes, a tener al menos un electrón menos, ¿sí? Son más pequeños y adicionalmente los cationes pueden tener carga más 2, más 3, más 4, inclusive hasta más 6 o más 7, ¿sí? Entonces, los cationes generalmente van a ocupar sitios intersticiales, octaédricos, tetraédricos o ambos. Esto para las estructuras de empaquetamiento compacto. Cuando las estructuras no son compactas, los sitios van a tener otro número de coordinación, ¿sí? Bueno, entonces, se usa el modelo de esferas rígidas como una aproximación sencilla y esto funciona bien para compuestos sencillos, muchos compuestos sencillos, con pocos elementos, ¿sí? Es decir, 2, 3, 4 elementos y que tengan un carácter de ionicidad relativamente alto. ¿Por qué esto? Porque cuando los elementos tienen un alto grado de ionicidad es muy factible considerar que los iones, aniones y cationes, se comportan como esferas rígidas, o por lo menos como esferas. Bueno, vamos a ver el caso de compuestos binarios, AB, AB2, A2B, donde A y B tienen tamaños distintos. Por ejemplo, sodio X, calcio X2, donde X es un halogenuro, fluoruro, cloruro, bromuro. Litio, óxido de litio, eh, compuestos de tipo MO, donde M es un metal, M-fluor 2 o MS, ¿sí? O sea, difluoruro de un metal, sulfuro de un metal, donde M es un metal divalente, y MO2, donde M es un metal tetravalente, ¿sí? En general, la diferencia de la oxidatividad entre los elementos debe ser grande, esto para que tengan un alto grado de ionicidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos ubicar los cationes, generalmente, o los aniones? Bueno, para esto es necesario describir los sitios intersticiales. En las estructuras de empaquetamiento compacto hay solo dos tipos de sitios intersticiales: los sitios con geometría octaédrica y los sitios con geometría tetraédrica. Vamos a ver entonces aquí, en la figura, pueden ver los dos tipos de sitios. Yo les voy a mostrar con un modelo de esferas, el primero de arriba, que es un sitio tetraédrico, ¿sí? Fíjense que fácilmente aparece cuando uno pone una esfera en la hendidura que hay entre tres esferas, ¿sí? Ya vamos a localizar después esos sitios en las celdas unidades de los distintos tipos de estructuras, ¿sí? Bueno, entonces esto explica la formación de un sitio tetraédrico. Y un sitio octaédrico se puede explicar si uno toma tres esferas y las pone de esta manera. Estas serían dos capas de empaquetamiento compacto. La amarilla es una capa y la roja es otra capa. Pero si yo ahora esto lo pongo de esta manera, ¿sí? Vamos a ver que esta figura, si se olvidan del color, define un octaedro regular, ¿sí? Este es el vértice de arriba. Este rojo es el vértice de abajo y las cuatro esferas que están en el ecuador son los cuatro enlaces del octaedro, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces con estos modelitos de esferas de Tergopol pintadas de colores se puede visualizar con mucha más facilidad
la formación de los distintos tipos de sitios intersticiales. Bueno, vamos a recordar, ¿sí?, cómo eran las estructuras de empaquetamiento compacto, la que es empaquetamiento hexagonal compacto, que lo habíamos visto también con modelos, ¿sí? Era este tipo, que es de tipo ABA, ¿sí? La capa A serían las esferas rojas, la capa B serían las esferas azules, y la capa A que se repite serían entonces las esferas rojas nuevamente. Esto era una cosa así, que yo les mostré, no voy a detenerme demasiado, ¿sí?, en donde se ve que las esferas rojas de arriba y las esferas rojas de abajo se encuentran aproximadamente en las mismas posiciones. No aproximadamente, exactamente en la misma posición en el plano AB, ¿sí? El empaquetamiento cúbico compacto lo explicábamos así, con un modelito donde hay tres capas, ¿sí? La capa de las que serían las esferas azules sería la que se llama A, la capa de las esferas amarillas es la B, la capa de las esferas rojas la C, y aparece después nuevamente la A, es decir, ABC, ABC. Ahora, si a esto lo miramos en este sentido, lo que vamos a ver, es lo que ustedes tienen en la filmina a la derecha, es una estructura cúbica centrada en las caras o cúbica compacta, ¿sí? Bueno, la explicación de este modelo ya lo vimos en clases anteriores. Por lo tanto, esto es simplemente para recordar un poco y vamos a continuar entonces ya viendo cómo con la formación de los distintos tipos de sitios intersticiales, llenándolos con iones, uno puede explicar las estructuras que se forman de compuestos sencillos. Para eso hay que entender este cubo, esta sería una celda unidad, ¿sí?, de parámetro A. Este es el parámetro B, que es igual a A, y este es el parámetro C, que es igual a A, es decir, es un cubo. Para entender la distribución de las esferas de empaquetamiento compacto y de los sitios intersticiales, vamos a subdividir a este cubo en 8 cubos iguales. Es decir, el cubo más pequeño ahora va a tener un parámetro A, entre comillas, porque no es el parámetro A, que es la mitad del parámetro A de la celda real. Es decir, esto sería la mitad del parámetro A, esto sería la mitad del parámetro B, que es igual a la mitad del parámetro A, y esto sería la mitad del parámetro C, que es igual, perdón, esto sería el parámetro C del cubo chiquito, que es igual a la mitad del parámetro C del cubo grande, ¿sí? Entonces, ubicándonos en el espacio de los distintos cubitos, vamos a poder entender con más facilidad la ocupación de los sitios, ¿sí? Bueno, los círculos negros representan las esferas de empaquetamiento compacto. Fíjense que claramente es una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? Tenemos una esfera en un vértice, otra esfera en otro vértice, otra en otro vértice, otra en otro vértice y una en el centro de la cara que da hacia adelante en la pantalla. Si miramos al costado a la derecha, esfera en el vértice, esfera en el vértice, esfera en el vértice, esfera en el vértice y una esfera en el centro. ¿A dónde se ubican los sitios octaédricos? Bueno, eso es bastante fácil de visualizar. Hay uno en el centro, ¿sí?, que es este que está aquí, que tiene el número 4. La coordinación octaédrica se ve fácilmente aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, lo mismo uno puede obtener para las esferas 1, 2 y 3. ¿Sí? Solo que aquí, para que se vea la coordinación octaédrica, por ejemplo, en este caso, hay que trasladar esta esfera exactamente a la misma distancia hacia abajo y esta esfera exactamente hacia adelante a la misma distancia y ahí se ve la coordinación octaédrica que tiene el sitio este que está aquí. ¿Sí? Bien, ahora entender los sitios tetraédricos es un poquitito más difícil, pero con la ayuda de la subdivisión en estos 8 cubos, los vamos a entender. ¿Sí? Como dice aquí en el texto este, los sitios tetraédricos son los sitios que están rotulados como T más, olvidémonos por ahora del signo, T5, ¿sí?, T6 atrás y a la izquierda, T7 adelante y a la izquierda, T8
atrás y a la derecha y arriba, T9 a la izquierda, abajo y atrás, T10 atrás, a la derecha y abajo, T11, ¿sí? Este está en el centro del cubito que está atrás, a la izquierda y arriba, y T12 está en el centro del cubito que está arriba, a la derecha y adelante. ¿Cómo es que estos centros de estos sitios tienen coordinación tetraédrica? Se ve aquí en este dibujo. Recuerden que ya lo habíamos visto en complejos, que uno puede considerar un tetraedro si lo pone dentro de un cubo y solo la mitad de manera alternada de los vértices están ocupados, ¿sí? Este sería un cubo, este es el centro del cubo, el T7, ¿sí? Pero solo tiene ligandos, en este caso serán aniones o serán cationes, en este vértice, este vértice, este vértice y este vértice. Y eso forma una figura que es un tetraedro regular, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llaman T más y T menos? Esto es una convención que no importa demasiado, lo vamos a ver después en algunos dibujos. Simplemente tómenlo esta información como informativa, aquí lo dice, ¿sí? Eso sería si uno toma una capa de empaquetamiento compacto como referencia. La mitad de los sitios tetraédricos apuntan para arriba, entre comillas, porque en una estructura no hay arriba o abajo, pero bueno, en la figura que uno está mirando en la computadora, la mitad de los tetraedros apuntan para arriba y la otra mitad apuntan para abajo. De aquí que se los subdivide en dos subconjuntos, T más, 4 sitios T más y 4 sitios T menos. ¿Sí? Bueno, vale la pena también decir aquí, aunque lo vamos a ver ahora en unas próximas transparencias, ¿sí? Que la cantidad de esferas, recuérdenlo, en una celda cúbica compacta, la cantidad de esferas es 4, es decir, Z vale 4, ¿sí? Bueno, la cantidad de sitios octaédricos que le pertenecen a este cubo, a esta celda cúbica, ¿sí? Son 4 también, ¿sí? Y esos 4 serían el que está en el centro, ¿sí? Que es el número 4, y el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver con más detalle luego, pero por ahora les voy adelantando esto. Y lo que sí es muy fácil de ver que sitios tetraédricos hay 8, porque están todos adentro de la celda y en el centro de cada uno de los 8 cubitos. Y son 8. Es decir, que hay el doble de sitios tetraédricos que de esferas de empaquetamiento compacto y hay el mismo número de sitios octaédricos que de esferas de empaquetamiento compacto. Esto tiene muchísima importancia para entender y determinar la estructura que va a adoptar un compuesto dependiendo de cuál es la fórmula que tiene. Bueno, aquí se da con un poco más de detalle lo que es el empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en las caras, ¿sí? Aquí a la derecha se ve la ocupación de lo que serían las esferas verdes, serían las esferas que se empaquetan en forma compacta, y las esferas azules serían los iones que entran en los sitios octaédricos, ¿sí? Es decir, que aquí uno puede ver cuáles son las posiciones de los sitios octaédricos. Eso en este modelo, ¿sí? Lo simbolizamos a los sitios octaédricos, bueno, está al revés del dibujo que tienen en la transparencia. Las esferas amarillas y rojas son las esferas de empaquetamiento compacto. Fíjense que ahí, que estoy mostrando una cara del cubo, hay 4 esferas en los vértices de la cara y una esfera en el centro de la cara. Y los sitios octaédricos serían las esferas verdes. Para entender más la geometría, si miramos adentro, vamos a ver que ahí está el sitio octaédrico que está en el centro de la celda. Ese sitio octaédrico tiene coordinación 6, obviamente, que son las esferas rojas. Las 4 veces que están ahí mostrándose, una que está en la base del cubo, y ahora le pongo esto arriba, la tapa, y otra que está arriba del cubo. Esa es la coordinación octaédrica, que es la que está dibujada en la figura de la izquierda, aquí, en esta transparencia. Bien. Continuando.
Bueno, ¿cómo se explican las estructuras de compuestos químicos simples con un grado relativamente alto de ionicidad? ¿Sí? Esas son las condiciones, digamos, para que uno pueda explicarlos con estos empaquetamientos. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho, el ion más grande, generalmente el anión, se puede considerar que se empaqueta de manera compacta y los iones más chicos, generalmente el catión, se pueden considerar que ocupan algunos o todos los sitios intersticiales octaédricos o tetraédricos, ambos o solo uno de ellos. ¿Sí? Es decir, habrá estructuras, nosotros no vamos a ver ese caso, en donde ambos sitios están ocupados, los octaédricos y los tetraédricos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver solo ejemplos que están o los octaédricos ocupados, o los tetraédricos ocupados, o una fracción de los tetraédricos ocupados. Esto va a depender de la fórmula química y de la relación de los tamaños entre cationes y aniones. ¿Sí? Acá remarcado en un cuadro celeste hay una explicación, ¿sí? Que bueno, simplemente está para que ustedes lean, ¿sí? Pero después hay que ir a ver la transparencia número 9, a donde hay una tabla, ¿sí? Y en la transparencia número 5, que es la que vimos recién, donde se demostró que por cada esfera de empaquetamiento compacto hay un sitio octaédrico y dos sitios tetraédricos, ¿sí? Tienen que ver la figura de la transparencia número 5, que ahora yo la vuelvo a repetir para que lo volvamos a repasar, ¿sí? Entonces, la ocupación de sitios intersticiales está limitada por la fórmula química. Y voy a poner un ejemplo muy típico que sea un compuesto con fórmula M2X, donde los iones X se empaquetan de manera compacta. Los iones M solo pueden ocupar sitios tetraédricos si la fórmula es esta. ¿Por qué? Porque no hay suficientes sitios octaédricos para que alberguen los iones M, porque por cada X, ¿sí? Eh, por cada X, que son las esferas de empaquetamiento compacto, hay un sitio octaédrico y yo tengo dos M en la fórmula. Por lo tanto, los sitios en un compuesto de este tipo no podría ser que X se empaquete de forma compacta y M ocupe los sitios octaédricos. ¿Sí? Sí puede ocupar los sitios tetraédricos porque hay el doble de sitios tetraédricos que de esferas de empaquetamiento compacto. ¿Sí? Vamos a ver una estructura en donde esto es así, se cumple así. Entonces, de esta manera se pueden explicar las estructuras cristalinas de lo que se denominan familias estructurales, ¿sí? Que a continuación, en las siguientes transparencias, lo vamos a ver. Bueno, aquí vuelvo a repetir la transparencia, a donde se ve que hay, por cada esfera de empaquetamiento compacto, hay un sitio octaédrico, hay cuatro esferas de empaquetamiento compacto y cuatro sitios octaédricos, y hay 8 sitios tetraédricos. Esto es una celda cúbica centrada en las caras o cúbica compacta. En la hexagonal se da lo mismo, pero ya lo vimos antes, sí, pero bueno, es un poco más difícil de analizar, así que lo vemos aquí y esto es válido para los dos tipos de estructuras de empaquetamiento compacto. Bueno, aquí vemos entonces esto que decíamos recién de la relación de radios, ¿sí? Tengan presente que de todos estos números de coordinación, ¿sí? Los que se presentan en las estructuras de empaquetamiento compacto son el número de coordinación 4, que son los sitios tetraédricos, y el número de coordinación 6, que son los sitios octaédricos. Aquí lo que se muestra en esta columna es la relación de radios, R de A dividido R de B, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice esto? Lo que estaba un poco en el texto, si la fracción esa vale 0.225 o entre 0.225 y 0.414, puede estabilizarse la coordinación 4, o se puede estar ocupado el sitio tetraédrico. ¿Sí? ¿Por qué es un intervalo? Cuando uno calcula el tamaño del sitio, eso no lo vamos a hacer, el tamaño del sitio es exactamente del sitio tetraédrico exactamente tiene un radio de 22,5% del radio de las esferas. ¿Sí? Cuando uno calcula el tamaño de un sitio octaédrico, el radio de ese sitio octaédrico tiene exactamente 41,4% del radio de las esferas que se empaquetan en forma compacta. Ahora bien, ¿por qué yo puedo poner iones que tengan un poco más o bastante más que esa relación de radios? Porque al poner
supongamos que son aniones que se empaquetan de forma compacta y los cationes entran en sitios intersticiales, ¿sí? Yo puedo poner iones que sean de igual tamaño que el sitio o mayor. Si el ion tiene un tamaño mayor que el sitio, lo que va a hacer es expandir la red de aniones, pero va a seguir habiendo contacto anión-catión. Y eso es bueno porque tiene que haber contacto anión-catión para que la estructura sea estable, ¿sí? Entonces, ahora pasamos al siguiente sitio, que es el octaédrico, ¿sí? Habíamos dicho que esta relación es la ideal, 41,4%, ¿sí? Si el catión tiene un 41,4% del radio del anión, entra justo en el sitio octaédrico. Si tiene mayor, la va a expandir a la red, pero va a seguir habiendo contacto anión-catión. Por el contrario, ¿sí? Si en el sitio octaédrico pretendiéramos poner un ion que tiene un radio menor que el 41,4% del radio de la esfera de empaquetamiento compacto, que es el anión, va a dejar de haber contacto anión-catión, va a ser más chico que el sitio. Y eso es una situación de inestabilidad. Por lo tanto, se va a estabilizar la coordinación 4, que se la permite entre 41,4% y 22,5%. Lo mismo vale para las otras coordinaciones, ¿sí? Pero yo lo analizo en estos dos casos particulares porque son las dos situaciones que vamos a analizar mayormente. Bueno, entonces ahora se pueden construir las estructuras o se pueden explicar las estructuras de compuestos sencillos como son los que están aquí en la columna de la derecha de esta transparencia, analizando cuál es la fracción de ocupación de los distintos tipos de sitio. La primera que vamos a ver es la estructura del cloruro de sodio que se denomina sal de roca. Esta estructura es una estructura de empaquetamiento cúbico compacto, esto es lo que significa la sigla en inglés, con el 100% de los sitios octaédricos ocupados, fracción 1 o 100%. La estructura de blenda de zinc o esfalerita, ¿sí? Que es una estructura que presenta un polimorfo, un polimorfo se llama en este caso, que presenta el sulfuro de zinc con empaquetamiento cúbico compacto, tiene empaquetamiento cúbico compacto de los sulfuros con el 100% de los sitios T más ocupados o el 100% de los sitios T menos ocupados. Eso es indistinto, pero solo un tipo de sitio T. La contraparte hexagonal de la blenda es la que se llama wurtzita, que es un polimorfo del sulfuro de zinc. Polimorfo significa otra variedad estructural, es decir, el mismo compuesto químico, sulfuro de zinc, tiene dos estructuras posibles, la blenda y la wurtzita, en donde la diferencia es que en la wurtzita ahora el empaquetamiento es hexagonal compacto, los sulfuros están empaquetados de manera hexagonal, ocupando el 100% de los sitios tetraédricos T+, o los sitios tetraédricos T-. ¿Sí? Y bueno, después hay otros ejemplos. Yo voy a resaltar aquí la antifluorita, porque la vamos a ver en detalle, que por ejemplo, la antifluorita es el mineral óxido de potasio, ¿sí? Dos potasios y un ion óxido, que se puede explicar con empaquetamiento compacto de iones óxidos con el 100% de los sitios tetraédricos ocupados. Fíjense, 100% de T+, 100% de T-, sitios octaédricos desocupados. ¿Sí? Bueno, con esta tabla entonces, y ahora esta otra tabla, aquí están resumidas una gran parte de compuestos sencillos y algunos no tan sencillos, como este que tiene este nombre raro de perovskita, ¿sí? En donde uno puede explicar su estructura con empaquetamiento compacto, generalmente de aniones, en algunos casos de cationes, o con el contraión ocupando sitios intersticiales, ¿sí? Vamos a ver particularmente compuestos binarios de tipo AB, AB2, A2B, donde A y B tienen distintos tamaños, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos y algunos más. Bueno, antes de seguir, e independientemente del tipo de sólido o del tipo de estructura cristalina, hay algunas reglas a considerar, ¿sí? Aquí tenemos una estructura cúbica, ¿sí? Con ocupación bueno, en este caso particular, de los sitios octaédricos. Fíjense que acá hay estas esferas amarillas, están en la mitad de los sitios, perdón,
sitios tetraédricos. Estas esferas amarillas están a la mitad de los sitios tetraédricos. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 que están vacíos. No importa. Es solo para que se pueda entender este texto. Un átomo de ion dentro de la celda le pertenece enteramente a la celda y contribuye en 1. Por ejemplo, estos amarillos, que están en sitios tetraédricos, contribuyen al 100%. Es decir, los 4 hay que considerarlos que le pertenecen a esta celda. Por el contrario, un átomo de ion en una cara, por ejemplo, está compartido con otro cubo más que está al lado. Por lo tanto, lo tengo que contar a la mitad para esta celda. ¿Sí? Acá está dicho. Un átomo de ion en una cara es compartido por 2 celdas y contribuye en 1/2 a esa celda. Un átomo de ion en una arista, ¿sí?, es compartido por 4 celdas. Acá no, esta figura no tiene nada, pero si hubiera aquí en la mitad de esta arista hubiera un átomo, sería compartido por 4 celdas. Esta, la que está al lado arriba, y 2 que están abajo. Por lo tanto, contribuye en 1/4. Un átomo de ion en una arista contribuye en 1/4. Y un átomo de ion en un vértice es compartido por 8 celdas. ¿Sí? Cualquiera de estos vértices es compartido por 8 celdas y contribuye en 1/8. Veamos la primera estructura, la estructura de sal de roca o cloruro de sodio. Fórmula estequiométrica AB. Bueno, puede considerarse que el anión cloruro se empaqueta de manera compacta y que el catión sodio ocupa todos los sitios octaédricos, o viceversa. El número de coordinación es 6, tanto para el cloruro como para el sodio más. Bueno, la estructura es bastante sencilla, no hay mucho que decir, está aquí representada, ¿sí? Si consideramos que los aniones son los que se empaquetan en forma compacta, los aniones serían los verdes, es decir, los cloruros serían los verdes, y los iones sodio serían los grises. Entonces vamos ahora, con las reglas anteriores, a decir cuántas fórmulas hay por celda unidad. En el interior, un ion del interior de la celda pertenece completamente a ella y cuenta como 1. Bueno, está repetido, ¿sí? Esto está repetido, pero bueno, vamos a hacer uso de esta regla, ¿sí? Y vamos a ver. Los cloruros que están en los vértices, ¿sí?, cuentan 1/8. Como hay 8 vértices, 1/8 por 8, 1. Tenemos un cloruro. Y los cloruros que están en las caras cuentan 1/2. Como hay 6 caras, 1/2 por 6, 3. 3 más 1 de antes, 4. O sea, hay 4 cloruros. Vamos a los sodios ahora. Sodios tenemos uno aquí en el centro de la celda, cuenta completo, 1. Y uno en cada arista. Aquí, aquí, aquí y aquí. Este y este. Y este y este. Los que están en las aristas cuentan 1/4. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 12. 12 por 1/4 es 3. 3 más 1 que tengo acá en el centro, 4. Es decir, hay 4 sodios y 4 cloruros. Por lo tanto, Z, que es el contenido de la celda unidad, vale 4. Y que eso es típico para una estructura cúbica centrada en las caras. La estructura de fluorita. La fluorita es el fluoruro de calcio. Estequiometría AB2. Bueno, acá para entender la estructura hay que considerar que los iones calcio se empaquetan en forma compacta, entre comillas lo pongo, porque estrictamente el tamaño no le da para ser compacta. Por lo tanto, lo que va a pasar es que los fluoruros, cuando se meten en los sitios intersticiales tetraédricos, van a expandir la red. Eso entonces se conoce como red expandida, ¿sí? Pero igual puede ser descrita con el modelo de empaquetamiento compacto porque es como que los iones siguen ocupando las mismas posiciones relativas dentro de la celda unidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver, esta es la estructura, ¿sí? Los fluoruros ocupan todos los sitios tetraédricos. Recuerden que por cada esfera de empaquetamiento compacto, que es el calcio, hay 2 sitios tetraédricos. Por lo tanto, los 2 fluoruros pueden ir a ocupar el 100% de los sitios tetraédricos. Los 4T más y los 4T menos, ¿sí? Esta es la estructura. Ya la vemos a continuación con un dibujo de una proyección en 3 dimensiones, ¿sí?, donde los fluoruros son las esferas verdes y los calcios son las esferas violetas. Fíjense que los calcios están en los vértices y en el centro de la cara. Eso es lo que es el empaquetamiento cúbico compacto.
La estructura de la antifluorita, que es la que figuraba en la primera tabla que vimos, en realidad es igual, solo que ahora se invierte el anión con el catión. Por ejemplo, el óxido de litio o el óxido de potasio, ¿sí? Uno puede entender esta estructura como que el anión óxido está empaquetado en forma compacta y que el catión litio ocupa todos los sitios tetraédricos. Aquí están los números de coordinación del anión y del catión. Este es un dibujo de la fluorita. Aquí se resaltan los poliedros, que son los octaedros en este caso, perdón, los tetraedros en este caso. Fíjense cómo este flúor está en el centro de un tetraedro que está formado por este calcio y este calcio en la base del tetraedro y este calcio en el vértice. ¿Sí? Entonces, un poco para que se entienda un poco, aunque no es necesario que realmente lo entiendan, este sería un T+, si le llamamos T+, y este que está aquí atrás, no lo vemos completo, está apuntando para abajo, sería un T-, ¿sí? ¿De acuerdo? O, si quieren para visualizarlo mejor, si ahora tomamos arriba, como arriba, en la estructura, este tetraedro sería T+, y este tetraedro que está acá abajo sería T-. Como está ocupado el 100% de los sitios T, uno ve una alta densidad de ocupación, ¿sí? T+, T menos, T menos, T más, T menos, y así sucesivamente. Bueno, esta es la estructura de la blenda de zinc. Recordemos que en la blenda de zinc se puede considerar que es empaquetamiento cúbico compacto de los aniones sulfuro con la mitad de los sitios tetraédricos ocupados. Esto es todos los T menos, por ejemplo, o todos los T más. Bueno, en este caso, como apuntan para abajo, le voy a llamar T menos, pero es indistinto. Claramente aquí se ven que son todos tetraedros que están apuntando para abajo, ¿sí? Y que el zinc está en el centro de un tetraedro. Aquí se ve claramente un sulfuro, otro sulfuro, el techo del tetraedro y este sulfuro en el vértice del tetraedro. ¿Sí? Y ahora vemos el polimorfo, que es la wurtzita, es la variedad hexagonal del sulfuro de zinc. Esta es la variedad hexagonal. Es igual, vamos a ver tetraedros, pero ahora tienen una disposición distinta, ¿sí? Porque el empaquetamiento compacto es hexagonal, ¿sí? Entonces fíjense, como también se ve que son todos los tetraedros apuntando para abajo, ¿sí? Esto que se ve acá, ¿sí? Sería una capa de empaquetamiento compacto de iones sulfuro, ¿sí? Esta que se ve acá es otra capa, fíjense cómo se ve lo que sería el empaquetamiento A, B, A. Si ustedes miran toda esta capa, se nota claramente que tiene las mismas posiciones que toda esta capa, o sea, es A, y toda esta capa de sulfuros tiene las mismas posiciones que toda esta capa de sulfuros, serían B y B. Bueno, también hay estructuras de empaquetamiento no compacto, por ejemplo, una estructura cúbica simple, como es la estructura del cloruro de cesio, ¿sí? Esta estructura es simple, no es centrada en el cuerpo, porque si yo traslado el cloruro al centro del cuerpo, en el centro del cuerpo hay un cesio, no hay otro cloruro, ¿sí? Por lo tanto, no es centrada en el cuerpo. Aquí se ve por comparación lo que sería una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Esta estructura, donde el número de coordinación del cesio es 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se estabiliza porque el ion cesio es un ion muy grande, ¿sí? El anión cloruro no es un anión tan grande y puede haber 8 cloruros alrededor del ion cesio. Si en vez de ser cesio fuera litio, no podría haber 8 cloruros, se molestarían entre ellos. ¿Sí? Bueno, acá está descrito, ¿sí? La estructura del cloruro de cesio, de nuevo, ¿sí? Se cuenta aquí, léanlo, da Z igual a 1, como corresponde para una estructura, para una red de Bravais tipo primitiva. Y bueno, yendo a la última transparencia, ¿sí? ¿Qué pasa con cómo es que compuestos con la misma estequiometría puedan tener distinta estructura? Bueno, esto uno puede entenderlo por la regla de los radios que vimos antes, pero también hay que hablar un poquito del radio iónico. ¿Qué significa el radio iónico? ¿Sí? ¿Cómo se mide? Bueno, en realidad los radiónicos se miden haciendo una técnica que no la vamos a ver, que es difracción de rayos X de monocristal,
¿sí? En donde se hace un mapa de la densidad electrónica, ¿sí? Y en base a eso, uno puede definir a dónde empieza un ion y dónde termina. Pero eso hay que hacerlo para un determinado anión. Y se toma arbitrariamente, o no tan arbitrariamente, que el radio del ion óxido es 1.26 angstrom. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al ser muy electronegativo, tiene su capa de su nube electrónica bastante comprimida, es un anión relativamente pequeño. El radio varía muy poco con el muro de coordinación. Por lo tanto, uno puede considerar, ¿sí?, como radio de referencia el radio del ion óxido con coordinación 6. Esto no lo tienen que saber, simplemente se los digo y nada más, ¿sí? Bueno, el radio del ion óxido en coordinación 6 es 1.26. Ahora, al tener esa referencia, uno puede tomar distintos óxidos, del tipo que sea, medir la distancia óxido-metal con difracción de rayos X, a esa distancia le resto 1.26 Armstrong y el resto es el radio del catión. Y viceversa, ahora determinado el radio del catión, uno puede determinar los radios de otros aniones, ¿sí?, comparándolo con compuestos donde estén esos cationes y aniones, ¿sí? Bueno, ¿esto qué significa, este gráfico que nos está mostrando la dependencia del radio con el número de coordinación? Significa que los iones realmente son compresibles, ¿sí? No son esferas rígidas, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí, que lo vamos a analizar un poco en detalle, por ejemplo, el ion sodio, que sería uno de los iones que tiene una gran diversidad de números de coordinación. Fíjense que el ion sodio puede estar en coordinación 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 10 y 12. ¿Sí? Fíjense cómo el radio aumenta al aumentar el número de coordinación, es decir, el ion sodio se va adaptando a la cavidad en la cual está. Cuanto mayor número de coordinación, mayor es el tamaño de la cavidad. Y eso sucede con todos los cationes, ¿sí? ¿Por qué algunos iones tienen una poca diversidad de números de coordinación? Por ejemplo, el litio puede tener 4, 6 u 8, porque el litio es un ion muy pequeño. No se puede rodear de más de 8 aniones, ¿sí? Pasa lo contrario, por ejemplo, con el cesio. El cesio puede tener coordinación 12, pero la mínima coordinación que puede tener es 6. El cesio es el más grande de todos los cationes monoatómicos. Es decir, no puede tener número de coordinación menor que 6 porque sería una situación altamente inestable. Bien, ¿qué pasa con los iones? Bueno, esto ya lo saben de química general. El radio iónico aumenta hacia abajo en un grupo, a igual carga disminuye hacia la derecha en un período, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos los elementos de transición, pero recuerden que en el caso de los elementos de transición hay una estructura una estructura fina, ¿sí? Pero bueno, en promedio van decreciendo hacia la derecha, o sea, hacia la dirección en la cual aumenta la carga nuclear. A igual carga, para un mismo elemento disminuye al aumentar la carga. Por ejemplo, si uno compara vanadio más 2, vanadio más 3, más 4 y más 5, el radio iónico va disminuyendo con el aumento de la carga, y eso es lógico porque la nube electrónica se va comprimiendo cuando mayor es la carga del ion, ¿sí? Pero también, como vimos recién, aumenta con el número de coordinación, ¿sí? Es decir, el mismo ion puede tener distintos tamaños dependiendo del compuesto, y uno debe utilizar para calcular la relación de radios siempre el radio iónico que corresponde al número de coordinación que tiene ese ion en el compuesto. Bueno, hemos visto entonces una explicación sencilla de las estructuras cristalinas de compuestos relativamente sencillos con un grado de ionicidad bastante alto. Esto es un éxito muy importante que tiene este modelo de empaquetamiento compacto de esferas rígidas con ocupación de sitios intersticiales. Damos así por terminada esta parte de la clase teórica.